yo quería darle la bienvenida a todas las familias que se van a incorporar a esta charla con este formato un poco obligado por la pandemia. Y el tema que vamos a tratar esta tarde, bueno, la charla está enmarcada dentro del programa de familia, dentro del programa de formación de familias que tenemos aquí en CEDAW. Y el tema que vamos a tratar esta tarde es la nueva ley de educación, la famosa ley CELA, que tanta polémica ha creado y que nos tiene también un poco así con mucha incertidumbre. Entonces, para aclarar las dudas que tenemos, hemos contado en esta ocasión con Carmen Montes, orientadora de LEOE, entre muchísimas otras facetas que tiene, y a quien le agradecemos una vez más la colaboración, porque realmente es un encanto, porque cada vez que tiramos de ella podemos contar con ella, y la verdad es que se lo agradecemos. Si os parece, podemos hacerlo un poco enfocado a que haya una parte de exposición. Quien tenga algún tipo de dudas concretas o de algo de lo que estemos hablando, o de dudas concretas sobre algo que tengan previamente esa duda, la puede hacer o bien a través del chat, o bien al finalizar abrimos un turno de debate abriendo el micrófono. Por defecto todos estáis con el micrófono silenciado, porque si no es muy complicado que se pueda escuchar bien, pero en el momento en el que vosotros queráis preguntar al final, pues podéis activarlo y preguntarlo. Y ahora, pues sí, que doy paso ya oficialmente a Carmen y nada, puedes empezar cuando tú quieras. Pues nada, gracias Macarena. Yo también agradezco mucho a CEDAW siempre las facilidades que nos han dado en el diagnóstico de los niños que ingresan por primera vez en el sistema educativo, la información que nos facilitan mucho los dictámenes y los informes de cuando entran, y que yo siempre me considero que voy a vuestras oficinas, vuestras dependencias, me considero en mi casa porque siempre me acogéis muy bien, ¿eh? Y esta salvedad de una relación de muchos años trabajando coordinadamente con los demás profesionales, pero especialmente Macarena, que es la que lleva más tiempo conectando con nosotros, ¿eh? Yo estoy encantada siempre de venir a hablar, pero quiero decir que esta charla he dicho que venía porque quiero cerrar incertidumbres, pero que realmente hay pocos cambios, ¿eh? Se ha creado una polémica abierta muy importante, pero para cómo tenemos el desarrollo en Andalucía, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene transferidas plenas competencias en materia educativa. En Andalucía ha habido un cambio drástico de color político hace 2 años y nuestros niños no lo han notado. No ha habido ningún cambio que mejore ni que perjudique, al contrario, cada año se van consiguiendo más derechos en beneficio. Yo he traído la normativa que va a entrar en vigor el año que viene en Andalucía, y la nueva ley CELA no está desarrollada. Va a haber vías de desarrollo, va a haber decretos de formación profesional, que quizá ahí, ya me dijo Macarena, que los de las asociaciones a nivel nacional os están pidiendo aportaciones, y ahí tenéis que la aportación, ya os diré al final de la charla, la aportación que yo creo que haría en nueva legislación que regule la formación profesional. Pero lo que es las materias, las escuelas de educación infantil quedarán, que habrá más recursos, es decir, siempre que se pone el foco en una nueva legislación, siempre se intenta aportar más recursos. Y aquí siempre hemos ido caminando para adelante, al margen de los colores políticos. Yo he conocido muchos gobiernos de diversos colores y siempre, cada que ha cambiado la ley, siempre se ha dado un paso adelante en beneficio de las personas con diversidad funcional. Siempre se han ganado derechos, y en gran parte gracias a que los padres han estado ahí presionando y negociando con las diversas administraciones educativas. Luego, no tengáis miedo, que no va a perder, que la ley CELA y las leyes que vendrán después de distintos colores políticos no van a perjudicar para nada los derechos de vuestros hijos o vuestras hijas, en ningún caso. Siempre va a haber una mejoría, porque estamos caminando
hacia una sociedad que cada vez reconoce más las posibilidades y no las dificultades de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y en ese aspecto, desde el año 82 que yo empecé a trabajar hasta la fecha, todo el mundo se ha beneficiado de tener, todo el mundo me refiero, los equipos docentes que se han vuelto más sensibles en la atención a la diversidad, las familias de otros niños que no tienen ningún tipo de problema, todo el mundo se ha beneficiado de tener en la escuela a alumnados que antes del 82 estaban en centros específicos y están muy bien en la escuela ordinaria, pero tenemos que mejorar sus condiciones, ¿eh? Y cada vez, cada norma que sale, da un paso más. Y la ley CELA, el espíritu de la ley, que no la norma, porque la norma no está en la calle. Una ley es una declaración de intenciones de obligado cumplimiento, pero luego los decretos, las órdenes y las instrucciones, que son las que van a los colegios, son las que van a determinar lo que hay que hacer de verdad con los niños. Luego, el espíritu de la ley lo que plantea es una escuela inclusiva, una escuela en la que quepan todos los alumnos y que todo el profesorado, no solo el profesorado especialista, porque aquí Macarena y yo sabemos que durante muchos años el alumnado con necesidades educativas especiales parecían que eran solo del profesorado especialista, que hasta en los recreos los tenían que vigilar los PT y los AL. Y la ley va en una línea, un paso más en la inclusión, de que es alumnado que tienen que contemplar sus necesidades todo el profesorado, conocer cómo trabajar con ellos todo el profesorado y así atenderlo desde la normalización más la diversidad. No solo el alumnado con necesidades educativas especiales, sino también alumnado pues, que tiene a lo mejor una dificultad de aprendizaje o una dislexia. Pero en cualquier caso, hay una línea inclusiva. Por lo tanto, esto nunca es perjudicial. Es verdad, yo veo que el tema más conflictivo ha sido el tema de los centros específicos, pero es que esa batalla en Andalucía ya está ganada, pero hace como 20 años, hace muchos años, que aquí el niño que tiene posibilidad de estar en la escuela ordinaria se escolariza con sus iguales en la escuela ordinaria y no va a un centro específico. Al centro específico va un tipo de alumnado que tiene muchos problemas, que tiene un cuadro de enfermedades crónicas, aparte tiene algunos problemas aparte del diagnóstico puramente educativo y requieren una atención muy personalizada, pero son casos muy puntuales. Y vuelvo a decir, en otras comunidades autónomas, cuando aquí estábamos integrando con la mayor normalidad un niño que puede seguir el currículum, pues se queda o que necesita una adaptación curricular significativa, pero que se puede beneficiar de una escuela ordinaria, siempre ha estado en la escuela ordinaria y en otras comunidades autónomas no habíamos tenido constancia cuando un niño atendido por SEDAUN aquí o atendido por tal asociación en Sevilla se ha cambiado de comunidad autónoma. Resulta que lo que aquí era normalísimo, allí no es tan normalísimo y por tener un diagnóstico de síndrome de Down del tirón iba a un centro específico y eso aquí en Andalucía no ha pasado, pero no ha pasado no ahora, sino desde el año 80 y tanto ya no pasa. Entonces, en ese sentido, para nosotros no va a haber demasiados cambios en torno a la escuela inclusiva, porque nuestros colegios, que tienen mucho que mejorar, muchísimo, ya por lo menos tienen un modelo inclusivo. Ahora hay que trabajarse el profesorado, hay que trabajarse las medidas ordinarias y en esa línea van las leyes nuevas, pero no solo las que salen en gobierno central con un color, sino las que han salido a nivel autonómico con otro color, van en la misma línea, van intentando integrar al máximo y sacar al máximo las posibilidades de estos alumnados. No tenemos que tener miedo, sí que tenemos que conocer muy bien la ley y exigir en los colegios lo que la norma saque, porque todavía no hay instrucciones, ni de la orden de enero, del 15 de enero de este año, ahora luego pasaré a explicar un poquito los cambios por donde han ido, ni por supuesto la Ley General de Educación que ha salido requiere primero reales decretos y órdenes que la desarrollen y luego la aplicación autonómica de esta ley y las instrucciones que son por las que funcionamos en los colegios. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Para no dejarla todo para el final. Yo quería hacer un comentario, si no te importa. Es verdad que lo de los centros específicos está muy ya, vamos, controlado. Pero sí es verdad que venimos observando, Carmen, últimamente una tendencia en la etapa secundaria hacia una aula específica
más que hacia un aula ordinaria. Antes no ocurría tanto y ahora es muy... Pero la norma es la misma, Macarena. El problema es, No es cuestión de la norma, es cuestión no es cuestión de normativa, ¿eh? Es cuestión de que el modelo de instituto se ha hecho muy competitivo, sobre todo cuando entran las escuelas bilingües. La mayoría de los institutos y los centros de primaria se hacen bilingües y entonces muchas veces que no se entiende la norma. La norma bilingüe te dice que un niño tiene que aprobar ciencias sociales y naturales aunque no sepa ni una palabra de inglés y que se le examine en castellano. Y nuestros niños lo tienen que examinar en castellano. Y algunas veces, pero muchas veces no es que la ley haya cambiado, no es por es la que no ley. se aplique correctamente, porque la normativa con la que Miguel, vamos a ponerle nombre y apellido, nuestro Miguel, se integró en el Sofía hasta que acabó la educación secundaria, es la misma que existe hasta el año pasado. Y sin embargo, ha habido una tendencia porque se ha ido a un modelo muy competitivo. Y las nuevas legislaciones, tanto de Andalucía como de gobierno central, fijaos que estamos hablando de dos colores distintos y que confluyen en por lo menos la atención a la diversidad de nuestros alumnos. Ambos, sí, Javier. Aquí te doy Joaquín. paso. Se llama Joaquín. Joaquín, es que estoy leyendo la cartel abajo, pero es el otro que está sin cámara. No. Mira, una pregunta. Cuando el niño entra en el colegio, ¿los profesores que lo atienden deben de estar especializados o no? No necesariamente deben de estar especializados. Nosotros, si no hay graves complicaciones, si hay un niño que tiene otras enfermedades crónicas, otros problemas y tiene que ir a un aula específica, eso ya es tema. Pero en líneas generales, los niños síndrome de Down casi siempre van a aulas ordinarias. Eso significa que hacen su educación infantil con la atención de su tutora en una clase con niños que no tienen ninguna otra discapacidad, niños como han ido el resto de sus hermanos al colegio. Y que luego salen unos ratitos de clase a recibir atención especializada, básicamente logopedia y PT. Pero el profesorado recibe unas orientaciones de cómo atender a estos niños en concreto. Pues si tiene síndrome de Down recibirá unas orientaciones, si es autista otra y si tiene TDAH otra. Pero evidentemente están en un aula ordinaria con una atención normalizada. Porque si vosotros veis lo que se hace en una escuela de educación infantil, es básicamente lo que hacemos los profesionales en sesiones individuales. Solamente que en grupo, pues evidentemente se harán un cuarto parte de las actividades y luego van a la logopeda o a la PT, donde hacen actividades más personalizadas. Sí. ¿Y los padres cómo podemos ayudar a estos profesores a que atiendan? Pues generalmente cuando nosotros empieza el curso y conocemos, porque ahora mismo hemos hecho un dictamen, hemos puesto unas orientaciones para una serie de alumnos y luego cuando empiezan el curso y pasan el periodo de adaptación, llamamos a la familia, tenemos lo que se llama una tutoría compartida, donde está el tutor o tutora del alumno y luego el profesorado especialista del centro, y en esa tutoría compartida, pues se le dan orientaciones a la familia de lo más urgente a trabajar en cada momento. Pero como cualquier otro alumno, solo que en las tutorías serían a lo mejor más frecuentes y las orientaciones más personalizadas. Pero intentamos acercarlo a sus posibilidades a la marcha escolar normal de cualquier alumno. Y la evolución suele ser buena, lo que pasa es que como todo, hay profesores más comprometidos que otros, pero el modelo funciona y nos lleva funcionando muchos años, afortunadamente. Más cositas, Macarena. Estábamos con lo de secundaria. Bueno, yo sí le comentaría a Joaquín también una cosa. Yo creo que es muy importante también que las familias colaboren con el centro, no solo a nivel solo de tutoría y con la profesora de su hijo, que también y sobre todo, pero yo creo que las familias, si participan en lo que en el AMPA, en el consejo escolar, en lo que es la vida del centro,
puede tener muchas más herramientas para ayudar a su hijo. Y eso es un punto muy importante. Esto que apunta Macarena es muy importante. Y además, en la medida que participas en la comunidad educativa, te conocen y tú conoces también más la comunidad educativa. Pero sobre todo, yo hay algo que siempre planteo en las pesas tutorías de primero de curso. Lo importante no es ser profesores particulares de los niños, es ser padres. Y ser padres pasa que a veces dedicamos muchísimas horas a que haga una ficha que te de infantil de 3 años. Y lo más importante en casa es que sea autónomo, porque si un niño y una niña son autónomos, se limpian sus dientes, se acuestan 1 hora, no están todo el día, todo el tiempo libre enganchados de la televisión, sino haciendo otras cosas, van a rendir muchísimo mejor en la escuela que si en casa están un poco haciendo a su aire. Nosotros casi los sobornamos para que hagan actividades educativas, y no. Lo que tienen que tener unas técnicas de la vida cotidiana estructurada, tener la vida cotidiana muy estructurada, los horarios estructurados, lo que es un plan de colegio para que cualquier alumno o alumna rinda en el colegio. Tiene que tener un horario estable, acostarse 1 hora, no abusar de la tele, todo ese tipo de cosas que sirven para cualquier alumno o alumna, sirve también y muy especialmente para un alumno o alumna con necesidades educativas especiales. No, lo principal es ser padre. O sea, se puede ayudar un montón haciendo la tarea con tus hijos, pero lo principal es que tus hijos en casa, me refiero a todos los niños, no solo los de necesidades educativas especiales, tengan en su casa unos hábitos de la vida cotidiana, un hábito de sueño, un hábito de alimentación, de aseo, que ayuden, que no tiren cosas al suelo, que ayuden a recoger la mesa, que colaboren en su aseo personal, que no tengan que hacérselo todos los padres, todos, mientras más autónomos sean en casa, más facilidades van a tener de ser autónomos en el trabajo escolar, pero eso vale para todos los niños. Y las normas son para todos y sobre todo estar muy en contacto con el colegio. Pues mira, yo estoy teniendo dificultades pues para el sueño, para todo, contárselo a los tutores y de forma que haya una comunicación fluida y que si el niño está hoy de mal humor, pues a lo mejor es porque ayer pasó una mala noche, tuvo fiebre, lo que sea, y entonces esas cosas hay que informarlas en el centro. Y el tema de los institutos, ciertamente no nos podemos engañar, el grado de integración y de medidas ordinarias que se aplican en la escuela primaria no son en el instituto, va cada uno a dar las clases y el instituto muchas veces más que educación básica, que es lo que insiste mucho en la ley, en que es educación básica también la secundaria, y en eso todos los puntos de la ley insisten. Luego, ellos van un poco en una línea más competitiva y más de preparación para la universidad, pero la educación secundaria no es preparación para la universidad. Es educación básica y hay que aplicar medidas ordinarias. La normativa nueva, vuelvo a decir lo mismo en Andalucía que la de la LOMLOE, va perfectamente encardinada a las medidas ordinarias. Es decir, hay que aplicar medidas ordinarias, hay que ayudar. Una evaluación en primaria o en secundaria no puede ser a ver quién saca una centésima más para ser el primero de la clase. Eso no es el espíritu de la norma. Y luego voy a consultar las preguntas que me habéis hecho, porque a mí aquí lo que interesa es que me interrumpáis y que vayamos. Vamos a ver. Vosotros me voy a recordarle a los que se han incorporado más tarde que si quieren hacer alguna pregunta pueden, o bien como está haciendo Joaquín y abrimos micrófono, o bien a través del chat, como vosotros queráis, si tenéis alguna pregunta concreta, ¿vale? Mirad, ahora como las preguntas que vienen a continuación, porque mira, me habéis preguntado, ¿hay cambios significativos en las adaptaciones curriculares? Sí, hay un cambio significativo en las adaptaciones curriculares que voy a explicar a continuación. ¿Hay cambios en las repeticiones? De momento no, pero tampoco hay instrucciones que desarrollen las repeticiones y claramente no aparece nada en la normativa a nivel andaluz y en la normativa a nivel nacional. Lo que te plantea en las repeticiones que es algo que ya en Andalucía estamos también haciendo, que un alumno puede tener 2 asignaturas suspendidas y promocionar porque consideremos los profesionales que tiene que promocionar,
pero nuestro alumnado, cuanto menos promociones, mejor. Sí. Y ahí voy a hacer yo hincapié en lo que yo pienso. Y no sé, eso puede haber cambio, ¿eh? En las repeticiones, pero de momento no hay nada, no hay ningún decreto sobre repeticiones ni en capilla, no hay ningún cambio significativo. En la formación básica o de grado medio habría también adaptaciones. La formación profesional está pendiente de decretos, pero hay que entender para lo que sirve la formación profesional. Y luego explicaré cómo podemos en un momento dado hacer alguna alusión. Cambios de cara a una posible titulación en secundaria. La titulación en secundaria de momento es la misma que hace unos años. Lo que pasa es que se ha cumplido de modo muy irregular. Es decir, los decretos de titulación en secundaria son los que son y no hay cambio significativo. Y ahora también voy a dar mi opinión al respecto, que puede que sea un poquito polémica. Y cambio en la formación profesional va a cambiar radicalmente y ahí sí que podemos sacar ventaja para nuestro alumnado. El calendario de aplicación conforme vayan saliendo las normativas. Hay uno que es el que tiene Macarena, ya de anteriores charlas, que ese no lo he traído, de la LONLOE, que viene para el año tal cosa, que ese es el que tú tenías, Macarena, ese se lo puedes mandar. Ese sigue siendo vigente. ¿Cuánto cree que va a durar la ley? Vamos a ver, a mí no me... los cambios políticos cambian la ley, pero la ley no perjudica, ya he dicho antes que haya los cambios que hayan, hasta ahora yo nunca me he encontrado una normativa de ningún color que haya perjudicado a nuestros alumnos. ¿Falta partida económica para dotar los centros de más recursos para la escuela inclusiva? Pues sí, claro que falta siempre. Cuanto más, mejor. Ahora, vosotros sí me veis a mí, ¿no? Sí. Cuando yo estoy consultando. En cualquier caso, voy a compartir una pantalla de cómo cambia la atención a la diversidad. La atención a lo que va a cambiar de verdad en septiembre del año que viene. En este solamente hay un cambio significativo, que es lo que son las adaptaciones curriculares no significativas desaparecen. Y en vez de eso aparece un programa de refuerzo. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues yo considero que es muy bueno. De hecho, en mi práctica profesional, todo aquello que yo podía arreglar con un programa de refuerzo nunca planteaba una adaptación curricular no significativa. ¿Podemos explicar un poquito lo que es eso? Sí, porque sí. yo creo que algunas familias... Una adaptación, nuestros alumnos muchas veces, la mayoría de las veces cuando están en secundaria o están en sexto, tienen una adaptación curricular significativa. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues que está haciendo contenidos de cuarto mientras está cursando sexto de primaria. Porque por sus limitaciones cognitivas no puede hacer ecuaciones de segundo grado o los requerimientos de lo que requiere el currículum de sexto, pero está en la clase de sexto haciendo adaptaciones curriculares. Los profesores cada vez se implican más. Antes esas adaptaciones curriculares le daban una ficha y a correr, ¿no? Y ahora ya hay una mayor compenetración y en eso incide la norma. Más que la norma es más metodológica que otra cosa, en que esa adaptación curricular se implica más el profesorado especialista. Yo tengo una niña síndrome de Down que conoce en mi centro, que conoce muy bien Macarena, que es que la adaptación curricular, esa niña salió para adelante a leer con su adaptación curricular significativa, porque allí se implicaban la tutora, todo el mundo colaboraba en que esa niña hiciera contenidos 2 años más bajo del curso en el que estaba. Y ha salido para adelante muy bien, tú la tienes en tratamiento. Hay niños que aunque tengan muchas limitaciones cognitivas y vayan muchos cursos por debajo de sus compañeros, si se aplica bien en clase esa adaptación curricular significativa, puede hacer asignaturas, niveles de 2 cursos más abajo del que está. Es verdad que ahí todo el mundo tiene que implicarse, hay profesores más motivados, menos motivados, también tienes en la universidad profesores mejores, peores y en todos los niveles educativos. Eso hay que admitirlo y eso es así. Y bueno, pues ya lucharemos cada pues en la medida que los padres estén encima, funcionará mejor el sistema. ¿Qué pasa? Que esas adaptaciones curriculares significativas siguen existiendo, ahí no ha habido ningún cambio. Pero luego había otra cosa, que cuando un niño tenía 1 año de desfase, se le hacía una adaptación curricular no significativa. Pongo un ejemplo, niño o niña que está en cuarto, pero realmente lo que está haciendo son niveles de tercero. Pero al final de curso se tenía que examinar con los mismos niveles de cuarto. Luego, con su adaptación curricular, estaba eternamente suspendida. ¿Qué pasa con el programa de refuerzo? Que el programa de refuerzo también se tiene que examinar
está en cuarto y tenía suspendida lengua, matemáticas, inglés de tercero, y entonces está en cuarto, pero cursando un programa de refuerzo con lengua, matemática e inglés a los niveles mínimos de tercero para que pueda seguir las asignaturas de cuarto de lengua, matemática e inglés. Ese programa de refuerzo existe para cualquier chiquillo, no tiene que tener necesidades educativas especiales. Cualquier niño o niña que tenga esas asignaturas pendientes, el tutor y el profesorado de apoyo plantean unas actividades que son mínimas, que no es que sea el libro de tercero entero, sino los 4 o 5 contenidos necesarios de tercero, imprescindible que se aprenda para que pueda seguir el cuarto. Y evidentemente tiene que examinarse al final con niveles de cuarto, pero a contenidos mínimos. El programa de refuerzo tiene la ventaja que implica muchísimo más al profesorado, porque tú le echas como la obligación al profesorado de que ese niño lo tiene que sacar para adelante. Y la adaptación curricular no significativa, como que metodológicamente, aunque lo aplicaba el profesorado, como que tenía más peso, el profesorado decía, bueno, es que este alumno va a PT, va a L, y PT y AL realmente no tenían que hacer los contenidos de la adaptación curricular no significativa. No significativa, con un año de desfase desaparece. Y en vez de esa tiene un programa de refuerzo, lo mismo que otros chiquillos que tienen asignaturas pendientes. Eso es la ventaja de que, digamos, que ata mucho más al profesorado. La normativa de los programas de refuerzo no está en la calle y se cree que va a ser una normativa bastante amplia y que va a dosificar más de cómo tienen que ser esos programas, porque esos programas ahora los orientamos nosotros, pero no se graban en Seneca, no están tan atados los programas de refuerzo. Se sabe lo que hay que hacer, pero no existe la obligatoriedad de que den ABC. Entonces, esos van a salir desarrollados en instrucciones para el curso que viene. En Andalucía ya está, eso ya está en la normativa de la orden 15 de enero de aplicación en Andalucía, no es de la ley nacional, pero no se contradice con el espíritu de la ley. En Andalucía ha salido una ley, hay competencias en comunidades autónomas, pero que mientras que no contradiga legislación anterior, no tiene por qué, vamos a seguir teniéndola en septiembre ya. En septiembre ya no hay adaptaciones curriculares no significativas y hay programas de refuerzo en vez de esas adaptaciones, ¿no? Y eso yo creo que es un avance. Es el avance en adaptaciones curriculares. Ya no aparecerá nunca adaptación curricular no significativa. Sí permanecen exactamente igual las adaptaciones curriculares significativas. Las de 2 años de desfase permanecen. Las de 1 año de desfase desaparecen en beneficio de los programas de refuerzo. ¿Queda este puntito claro? Bueno, pues vamos a ir a aclarar otro de los que me habéis puesto. Hacen también por aquí una pregunta. Cuando tú... Venga, pues que me haga la pregunta y luego seguimos, porque... Vale. Hay una familia que quiere saber sobre el tema de DUA, Diseño Universal del Aprendizaje, y cómo deben de formarse específicamente el profesorado para aplicarlo, porque parece ser que esta nueva normativa sí que habla... Sí, vamos a ver, eso viene en lo que en el cambio que hay en educación secundaria y demás. El diseño universal de aprendizaje es prácticamente una metodología de que los aprendizajes sean significativos, ¿eh? Que estén anclados en proyectos, en investigación, más que en los contenidos memorísticos. A nuestro alumno que le beneficia que todo aquello que sea manipulativo, que sea significativo, lo aprenden más fácil que los contenidos puramente abstractos y memorísticos. Pero que eso, el diseño universal de aprendizaje ya se está implantando en muchos sitios y incluso los libros vienen un poco en esta línea, pero que ahora ya es como de obligado cumplimiento. Pero no supone un cambio sustancial, salvo en beneficio de nuestro alumnado. Claro, pero quiere decir que al recogerlo la ley como metodología, claro, obliga, entre comillas, sí, digamos sí, que obliga al profesorado a aplicar esa metodología y, por tanto, bueno, tendrán que formarse en ese sentido, me imagino, ¿no? Claro, todo requiere formación, pero vamos, que eso tampoco requiere que se tengan que hacer tesis doctorales sobre diseño universal de aprendizaje, porque es algo que ya los profesionales, bueno, a lo mejor los de mi época quizás menos, pero que las nuevas generaciones que estudian grado de profesorado, de magisterio, vamos, desde hace muchos años están estudiando el diseño universal de aprendizaje. Pasa que luego llegan a la escuela y cogen los libros de las editoriales. Pero los libros de la editorial, afortunadamente, cada vez están mejor hechos también, ¿eh?
cada vez están más afincados en este tipo de aprendizaje. Los exámenes son más físicos, antes que los exámenes parecían, como digo yo, esto no es un examen de sexto, esto parecen oposiciones a judicatura, ¿no? Entonces cada vez están más adaptados a lo que es un aprendizaje anclado en la vida, significativo, que el niño se entusiasme por ello y no un aprendizaje puramente tedioso y memorístico. Que sea más accesible, ¿no? Que utilice su forma de aprender para que le llegue. Claro, la reforma de la formación profesional está cargada de contenidos teóricos. Han ido evolucionando, están muy cargadas de contenidos teóricos, y la reforma que no hay nada, no hay ni un borrador todavía firme, hay algunos mini borradores, pero que todavía no hay nada, pero sí es verdad que ahí, si los padres pueden aportar al borrador, hay varios tipos de formación profesional. Y las habilitaciones profesionales, que muchas se hacían antes dentro de las asociaciones, en lo que eran las escuelas taller y todas estas cosas, habilitan a estos chavales que a lo mejor no han acabado las secundarias porque por sus limitaciones cognitivas se han quedado ya atascados y ya no quieren estudiar más y están más quemados ya que... Pero sí pueden ser buenos profesionales, pues, de la hostelería, buenos profesionales de carpintería, de tapicería, pero para tener un título de formación profesional les obligan muchos contenidos memorísticos. Entonces, dentro de esa reforma de la formación profesional, una aportación que podían peticionar todas las asociaciones es que se volviera a las habilitaciones profesionales que te hacen un buen carpintero, un buen tapicero, un buen profesional de la hostelería, que sabemos que nuestros niños muchos han acabado haciendo cosas en hostelería muy buenas, ¿no? Que puedan tener un trabajo sin necesidad de esa cantidad de contenidos memorísticos que exigen las formaciones profesionales que hay ahora, ¿no? Y que las plazas de la formación profesional específica, es que en Jerez yo creo que hay 2 centros o 3, y cada uno con 5 o 6 plazas. Entonces hay muy pocas plazas de formación profesional específica, que se llamará de otra forma con la reforma, pero que evidentemente va encaminada a crear buenos profesionales competitivos porque tengan un trabajo y se ganen la vida, pero que no tengan que saberse 500.000 contenidos memorísticos. Que luego muchas veces no son útiles para el trabajo. No son útiles, algunos sí, tendrán que tener algunos contenidos dentro del diseño universal de aprendizaje que tienen que hacer para que no se te contamine un plato, ¿no? Pero de una forma muy práctica y no estudiar las 18 bacterias alimenticias. Entonces, ahí hay un camino para la reforma que todavía no está en la calle, ni siquiera en capilla. Esto requiere todavía muchas consultas y que los padres tienen que aportar en ese sentido, en las habilitaciones profesionales, que puedan tener una buena preparación profesional sin los contenidos memorísticos. Luego, el tema de la titulación, yo conozco a muchas familias, a mí me vienen a consultar niños que yo vi con 4 años y que ahora tienen 30 y tienen un problema y me han venido a consultar porque se puede dar ese caso. Yo he sido durante muchos años orientadora en Jerez, que ha trabajado mucho por las necesidades educativas especiales, entonces hay familias que todavía me consultan y tengo mucha información a posteriori de la escuela. Y lo que está claro es que la titulación per se no sirve para nada. Es decir, regalarle el título, y esto que digo es muy polémico, pero estoy pensando en un niño que tú y yo conocemos, Macarena. Regalar un título a un alumno con necesidades educativas especiales, si no tiene las competencias básicas, no que se sepa las ciencias naturales en inglés, que eso no sirve para nada. Yo no me sé las ciencias naturales que di, ni la historia, ¿quién se sabe lo que estudió en la primaria? ¿No? Pero tener las competencias básicas, es decir, ser capaz de, si no sabe algo, buscarlo, de tener unos conocimientos básicos para recoger toda aquella información que se te olvida, básicamente. Entonces, la educación secundaria obligatoria, titular sin tener las competencias básicas, no sirve para nada. Es decir, ¿para qué te sirve un título si no te va a servir luego para seguir estudios posteriores ni para desenvolverte en la vida? Yo opino, en mi opinión, no, eso no está... que de momento no hay nada en titulación y no anuncio nada porque la normativa es similar a la anterior, salvo que salga algo nuevo. Lo único que cambia es el consejo orientador, que te orienta un poco en función de lo que has adquirido en la secundaria a estudios superiores. ¿Qué estudio post-obligatorio puede hacer un alumno o alumna que no ha titulado en secundaria? Pues lo primero que yo intentaría era seguir la formación permanente de adultos. ¿Por qué?
porque mientras más años estudie una persona, mejor está su funcionamiento neurológico y cognitivo. Macarena y yo, que llevamos también, yo siempre digo Macarena y yo porque llevamos muchos años en estos lares, habrá visto a medio plazo alumnado que había dejado de estudiar y que ha tenido un cierto deterioro cognitivo, han perdido adquisiciones. Si nuestros niños están estudiando que tengan que estudiar el mayor número de años que se pueda. Si el instituto no titulan, si se amargan en el instituto y si no, si lo dejan a lo mejor en cuarto de eso con una adaptación curricular significativa con contenido de sexto de primaria, no pasa nada, que vayan a la escuela de adultos, que continúen la formación permanente de adultos. La educación secundaria de adultos aporta muchísimo a estos niños. Y además esa educación permanente de adultos está desposeída de los contenidos superfluos que pueden tener en un instituto. A esa formación permanente de adultos han ido personas que a lo mejor empezaron con 30 años siendo semianalfabetos y que están haciendo una educación secundaria con muchos contenidos, pero contenidos sin demasiado carga memorística. Y ahí yo creo que en ese sentido no tenemos que pensar en titulación. Tenemos que pensar en qué podemos hacer para que nuestro alumnado adquiera las competencias básicas para desenvolverse en la vida y tener un trabajo. Y ahí es donde tenemos que cargar las tintas. Sí, dime. No, que estoy totalmente hay un padre que me ha pedido palabras, Macarena. Dime. Hola, soy Estefanía. Quería preguntarte, si un niño con síndrome de Down se atasca en secundaria y bien no quiere ir o no hay manera de que se saque el curso, ¿se le obliga de alguna manera a que termine esos años que le corresponden de secundaria o puede pasar, por ejemplo, a lo que está comentando de la escuela de adultos, que a lo mejor ahí le resulta... Depende. Si, lo que no podemos es abandonar etapas. Es decir, si le va mal en el instituto, algo encontrará en el instituto porque no le guste. Habrá que cambiar el entorno, no cambiar el niño. Quiero decir, a lo mejor un niño en un instituto A va regular y puede ir a un instituto B. Pero los 4 años, por lo menos 4 años en un instituto, los debe de echar. Y luego ya lo que pasa que a lo mejor todo depende si ha repetido en primaria, si no ha repetido en primaria, porque la educación permanente, la educación secundaria obligatoria tiene, no es que yo me voy del instituto y me voy a educación secundaria, que en principio legalmente hasta la fecha más o menos se puede hacer. Pero lo importante es que viva su juventud en un instituto con niños de su edad. Y si le va mal en uno, habrá que intentar cambiarlo a otro. Vale. Eso es lo que creo que habrá que buscar. Bueno, Macarena y yo sabemos muchas historias de niños que le han ido muy bien en un instituto y a las 8 años después en el mismo instituto a otro le ha ido fatal. Quiero decir que hay cosas, no existe el centro perfecto ni el profesorado perfecto. A unos niños les va bien en un centro y le va mal el otro. Y a veces, si tú dices, si hay una situación, ya que hay un divorcio total con el instituto, que el niño no quiere el instituto, que el instituto tampoco está muy interesado en integrar y en atraer al niño, pues a lo mejor hay que cambiar de instituto. Esas cosas hay que hacerlas. Estoy pensando en un caso que me consultaron, no era un síndrome de Down, era otro caso, que me consultaron la semana pasada, que era un caso súper lamentable. Un alumno con una patología concreta, vamos a ponerle una patología A, para no decir tiene el chiquillo esto. Su tía había sido profesora y tenía en la clase un niño con esa misma etiqueta, pero muchísimo más grave que su sobrino. Ella había sacado a ese niño adelante durante años y ese niño había aprobado sexto y está feliz en la escuela. Y su sobrino en otro colegio había llegado a sexto amargado, suspendiendo todo, teniendo menos gravedad del cuadro que el otro que había tenido en su clase esa profesora. Por eso te digo que es que el profesor con el que des todo es un mundo. Entonces, si un niño está 4 años, está en un instituto y vemos que está muy mal, pues por ejemplo, yo sé que ahí tendréis que estudiarlo y a lo mejor hay que cambiarlo de instituto. A lo mejor es que por lo que sea, el instituto no ha entrado en él ni él ha entrado en el instituto en condiciones. Y ese mismo instituto puede ser estupendo para otro, pero a ese por lo que sea no encaja. Vale. En la etapa de juventud, digamos, por lo menos los 4 años de instituto hay que hacerlo. Distinto, y luego ya, porque alargar la escolaridad no pasa nada. Es como las repeticiones. El tema de repeticiones que me preguntáis parece ser
que va a haber algún cambio sustancial. No sé en qué medida, pero va a haber algún cambio. Pero de momento tenemos lo que tenemos. Estos niños tienen derecho a una repetición en infantil y 2 en primaria, una ordinaria y una extraordinaria. Ten en cuenta que ellos son más inmaduros que el resto y que dicen, no, es que pasa con su grupo. Cuanto más mayores van haciéndose y más distantes sean los intereses de nuestros niños en relación a los intereses del grupo, más difícil es tener amigos. Si ellos van repitiendo y se van nivelando con el grupo y son un poquito más mayores, es más probable que tengan amigos del grupo que si los vamos pasando a lo largo de toda la primaria. Eso es algo que se va a estudiar, que la nueva normativa no es muy partidaria de las repeticiones, pero yo creo que al final tienen que permitir las repeticiones de este tipo de alumnado. ¿Por qué? La integración social en falso es como cerrar una herida en falso. Si un niño o una niña tiene unos intereses muy distintos de su grupo, difícil integración va a haber. Si es un poquito más mayor, aunque tenga más dificultades que sus compañeros, siempre va a poder tener intereses más parecidos a sus compañeros, más adultos, porque sabéis que estos niños tienen intereses mucho más infantiles que los de su edad. Y por otro lado, si yo puedo llevar el currículum que mis compañeros y estoy haciendo con pequeñas ayudas, como el programa de refuerzo, el currículum de mis compañeros, pues más o menos voy bien. Pero si yo voy pasando de curso y cada vez el grado de tener adaptación curricular significativa es más grande, si mis compañeros están haciendo cosas de sexto y yo de segundo de primaria, el grado de integración es menor. Entonces, las repeticiones es un derecho del alumno que se debe de consumir. Las repeticiones en primaria. Y cuando en los cursos más altos, pues ya es mucho, que es cuando ya de verdad tienen grupos de amigos. Ahí es cuando si han consumido las repeticiones por debajo, pues ya más o menos van nivelados con su grupo. Y tienen que repetir menos en secundaria, ¿no? Porque de las repeticiones... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Macarena, ¿algún matiz a esto? No, total, vamos, bien. Es verdad que hay muchas veces que las familias las repeticiones lo ven como, porque creo que todavía... Como un fracaso. Sí, en nuestra cultura y desde que nosotros somos pequeños vemos las repeticiones como un fracaso. Los repetidores eran los que habían fracasado y, sin embargo, yo creo que hay que estudiar caso por caso y que en el caso en que sea conveniente es que puede convertirse en una oportunidad, no tiene por qué considerarse un fracaso, sino una oportunidad más de aprovechar el currículum. Mira, una pregunta que te iba a hacer, Carmen, que con respecto al tema de la promoción, la titulación, en la página del Ministerio hablaba de que las decisiones, la promoción, la titulación y tal se adoptarán de forma colegiada. ¿Qué quiere decir que se tienen que adoptar? Con el equipo docente. ¿Verdad? No que... No es la familia, no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. Se informa a la familia. Se informa a la familia, pero las decisiones de titulación son del equipo docente. Eso está muy claro, sí. Es una pregunta típica. Vale. Otra de las cosas que me preguntabais en ese decálogo de preguntas que me presenta Macarena era... Espérate, lo voy a mirar para contestarlo textualmente. Si había cambio en las condiciones para acceder a cada etapa, si variaban las edades. Lo de variar las edades, eso era lo que iba a contestar ahora. Evidentemente, el cambio de las edades, de momento, los 14 años en primaria y los 21 en secundaria. No hay ningún cambio, ¿verdad? Son los límites de edad. Fijaos que con este calendario, si con 14 años es contemplando las repeticiones ordinarias y extraordinarias en primaria. Y luego en secundaria hasta los 21 serían con 2 repeticiones, con la ordinaria y la extraordinaria, ¿vale? Tú sabes a veces lo que es un poco confuso, Carmen, cuando vamos mirando y orientando a la familia sobre qué puede hacer después, cuando te vienen los
requisitos de acceso. De la formación profesional básica. Por ejemplo, pues te Dice dice que te quita repeticiones. o que te dicen que no tenga tantos años y que no los cumpla en el curso. Sí. Justo, Esos requisitos son muy, muy exhaustivos. Es lo que hay y yo espero que cuando salga la ley de formación profesional sea un poco más amplia. Porque amplíen la edad para poder entrar. no, amplíen edad y amplíen plazas y amplíen esa oferta formativa, que es una oferta simbólica, porque fíjate en Jerez la cantidad de niños que salen y las poquísimas plazas que hay. Y solo hay un curso de formación profesional específica. Entonces, eso es Y un yo tema iba que... concretamente al requisito ese de que no tenga 19 años ni los cumpla en el momento del año natural en el que... Yo espero que eso, cuando salga la normativa de formación profesional, lo cambien, porque esa oferta educativa, que está muy bien, pero que es muy reducida, no soluciona el problema de las familias, que tienen un montón de alumnado en ese. Pero en resumen, de momento las edades no cambian, los requisitos para acceder a primaria y secundaria siguen siendo lo mismo, los de formación profesional, eso que dice Macarena, cuando el año que viene salga la oferta de formación profesional, veremos a ver qué requisitos salen. Vale. Si salen esos mismos términos o en el curso del curso 2021-22 cambia algo más. El calendario de implantación de la LOMLOE es el que viene por años. Para el año que viene hay muy pocos cambios, como ya saben. Eso, las presentaciones, tanto la que tú tienes a nivel nacional como estas otras, pueden tenerlas las familias, vamos. Tampoco nos liemos mucho con un exceso de información, porque lo que a nosotros nos interesa como profesionales y como vosotros como familia es cuando salen las instrucciones que te dice para mañana. Hay que hacer esto en concreto en la clase y eso todavía no ha salido. Voy a pasar a compartir una presentación. ¿Me da tiempo, no, Macarena? Son las 8 menos 10. Yo creo que tenemos un ratito más, sí tenemos un ratito más. Al menos 10 minutillos o 15 tenemos. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, viene el correo que yo te envié con la... Vale, no, si es que eso era lo que tenía yo en pantalla ahora. Y ahora vamos aquí. ¿Ves? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuáles son las medidas de atención a la diversidad en la ESO, que es lo que nos interesa, y también en bachillerato? Pero bueno, sobre todo en la ESO. Pues veis que lo que cambia es la orden 15 de enero de 2021, donde quita todo lo de las adaptaciones curriculares no significativas y unos cambios sobre el horario y demás, y el decreto de 10 de noviembre de 2020 y la circular informativa de 25 de febrero. Vale, la integración de materias de ámbitos de conocimiento, esas son las medidas de carácter general, ¿no? El desdoblamiento. Es verdad que esa es una novedad, ¿no, Carmen? Que ahora en vez de asignatura se van a ya existían, los departamentos en ámbitos de conocimiento, ya existían. Quizá aquí lo pone más claro, pero prácticamente no hay un cambio sustancial, en ámbitos de conocimiento es que las asignaturas que se escriben en un departamento, pues a lo mejor estaba este departamento y está otro, pero básicamente en la misma línea que van los departamentos en los institutos de secundaria. Apoyo al grupo ordinario mediante un segundo profesor. Este profesor, dentro del aula, para reforzar los aprendizajes en los casos de alumnos que presenten de fase curricular, se beneficiaría a nuestros alumnos porque al no tener las adaptaciones curriculares no significativas, tendrían programa de refuerzo y serían sujetos de atención por este profesorado. Desdoblamiento de grupo, que ya existe en algún caso en los institutos, y agrupamientos flexibles. Fijaos que en la medida que nuestros alumnos entran dentro de un grupo más normalizado, si solamente tienen un año de desfase, que eso en un instituto es complicado, pero bueno, que puede ser, pues podría beneficiarse del profesor dentro del aula. Y la acción tutorial, bueno, pues como siempre se ha entendido, ¿no? Medidas generales de atención a la diversidad, prácticamente las que tenemos ahora, haciendo mucho hincapié en el segundo profesor. Metodologías didácticas basadas en el trabajo cooperativo, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyecto. Esto está muy conectado con el diseño dual. La coordinación en el tránsito entre las etapas y actuaciones de prevención y control del absentismo, pues ya sabéis que esto también se da muchas veces a nuestros alumnos que le está costando mucho adaptarse al instituto y
no quieren ir y empiezan a faltar, y eso es una cosa que también tendríamos que cuidar. Y programas de atención a la diversidad, fijaos, programa de refuerzo del aprendizaje cuando no promociona de curso o cuando no supera alguno de las materias o ámbitos del curso anterior y presenta dificultades de aprendizaje. Sustituyen a las adaptaciones curriculares no significativas. Estos son, ¿los acordáis que lo expliqué antes? Nos estamos refiriendo a alumnados que tienen asignaturas del curso anterior, que tiene como un año de desfase. Es verdad que la mayoría de nuestros niños cuando llegan al instituto tienen más de un año de desfase y son subsidiarios no de esta adaptación curricular, sino de adaptaciones curriculares significativas. ¿Os acordáis? Significativas, 2 años de desfase. ¿Vale? Luego programas de profundización para altas capacidades. Y luego programas de refuerzo de materias generales. Aquí es que a lo mejor no tiene todo no lleva toda la materia, pero tiene problemas en lectura comprensiva y cosas de ese tipo. Una parte, digamos, de la materia. Que tampoco, bueno, que hay suficientes horas en el instituto para atender este tipo de cosas. Y aquí te dice que si el alumno consigue recuperar la materia, que no aparece en su libro como que no la tenía, como que ha recibido apoyo, sino que la superó y la superó. El PEMAR, que más o menos ya lo conocéis todo, el problema del PEMAR es que cuando acaba del PEMAR tiene que volver otra vez al sistema de secundaria. Apoyo dentro del aula, medidas específicas, ya estamos aquí. A lo mejor hay familias que no saben lo que es el PEMAR. Podemos dar así, no hay cambios, pero por darle así, porque a veces pecamos nosotros de utilizar términos que nosotros conocemos. Pues un programa de mejora del aprendizaje que se coge a un grupo de alumnos que llevan mal una serie de materias y pasan a PEMAR a partir de, aquí lo dice, ¿no? Ha repetido al menos un curso en cualquiera de las etapas y no está en condiciones de promocionar a segundo una vez ha cursado primero de eso. Que antes solamente se podía hacer a partir de segundo, ahora ya se puede hacer desde primero de eso. Que haya repetido al menos algún curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de eso. Pero se puede pasar desde primero, esa es la única novedad. Excepcionalmente, el alumnado que haya cursado tercer curso de eso y no está en condiciones de promocionar a cuarto. Y es un grupo en lo que se determinan cuáles serían las materias más esenciales, ¿no? Se le quita casi todas las materias y vamos a las esenciales, las troncales, una parte de lo más esencial de matemáticas, de lengua, y ahí es donde se da fuerte en estas materias. Puede venir muy bien en nuestros alumnos si se hace desde primero de eso, si lo podemos meter en primero de eso. Y ahora, luego el profesorado de igualmente, ¿no? ¿Perdona? Luego podrían titular igualmente los alumnos de PEMAR. El problema del PEMAR es que luego tiene que volver al curso que le corresponde. Y ahora luego, ¿cómo reintegras en el curso? Que me imagino que con la evolución de la normativa ya se buscará algo porque ese sigue siendo una laguna del PEMAR. Si es en primero de eso, muy bien, porque no puede hacer primero, hace segundo, verás, vamos a pasarnos al punto siguiente. Que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa. Es decir, puede haber repetido sexto o puede haber repetido cuarto, porque yo siempre intento que las repeticiones nunca sean en sexto. La repetición ordinaria puede ser en segundo de primaria y la extraordinaria en cuarto para que pase en sexto con su grupo al instituto. Eso es una cosa que vosotros desde las asociaciones también deberíais de velar. Que en caso de consumir la repetición extraordinaria que se realice en cuarto o en quinto, pero no en sexto. Y lo mejor sería en cuarto, porque así en quinto y sexto va con su grupo y va al instituto ya con un grupo de compañeros consolidados. Pues si ha repetido alguna vez en primaria, que seguro que han repetido nuestros alumnos, y no está en condiciones de promocionar a segundo, podría hacer un PEMAR en primero de eso y luego ya pues poder repetir otra vez más en eso. Luego el que lo hace en primero no lo tendría demasiado complicado de retornar. Y luego las medidas de atención a la diversidad específicas, que son las especializadas a las que accede nuestro alumno por ser de necesidades educativas especiales, sigue siendo PT o AL y personal complementario y otro personal. Esto está muy bien, porque habla del personal complementario u otro personal, porque no solamente el profesorado especialista en PT y AL y apoyo dentro del aula, sino que va a tener alguien para que no se pierda en la clase de secundaria. Y también, por ejemplo, ahora
El ¿Perdón? matiz, perdona Carmen, podría ser eso de que se especifique que el apoyo sea dentro del aula por los especialistas de PT o AI, de que lo habitual es, aunque algunos sí que lo hacen dentro, pero lo habitual es Sí, que pero vamos, salga en fuera, ¿no? secundaria, el apoyo del PTIAL dentro de un aula, un profesor explicando a toda velocidad ciencias o lo que sea, cuando estamos haciendo nuestros niños a lo mejor cuarto de primaria, pues no aprovechan suficiente los aprendizajes. Es más, está rentabilizándose aún mucho, aunque se fomente la especialidad de PTIAL dentro del aula, se está fomentando muchísimo que el profesorado atienda a nuestros alumnos en grupos, porque si tú entras en un aula, ¿cuántas horas necesita este alumno para tener el PT dentro del aula? Si sale el niño fuera, tú puedes hacer 4 niños que tengan el nivel de cuarto en un grupito, y aunque estén integrados en diversos cursos de secundaria, pueden avanzar sus adaptaciones curriculares significativas. Porque el PT y el AL solo intervienen en adaptaciones curriculares significativas dentro del aula, ¿eh? El resto, el programa específico es enseñar otras habilidades para que pueda aprender. No es seguir el PTIAL, no es profesor de apoyo curricular, pero cuando aquí dice personal complementario, que puede ser monitor u otro personal, ya aquí está avanzando. Ya aquí está, aparte de que salga PTIAL, que tenga un personal complementario dentro del aula, u otro profesional es el segundo profesor del aula, que eso puede ayudar mucho. ¿De acuerdo? No sé cómo van a salir las instrucciones, porque esto cuando de verdad se le ve el color es cuando salen las instrucciones. Adaptaciones de acceso de los elementos del currículum. Pues estos alumnos, por ejemplo, que necesitan pupitres adaptados o unidades FM a los alumnos sordos, cosas de este tipo. Y adaptaciones curriculares significativas, que son un programa de adaptación curricular, pues ya estamos diciendo, si están primero de eso y tiene un nivel de cuarto de primaria o de sexto. Y eso, y si están bien hechas esas adaptaciones curriculares y las trabajan los PT y los AL, y a la vez lo trabaja personal complementario dentro del aula, pues eso puede ser un buen avance. Porque lo que está claro es que hay poco profesorado de secundaria, ahí tenemos que ser realistas, que sean especialistas en catedráticos de matemáticas de secundaria, que se pongan a hacer una adaptación, ayudar a realizar las tareas de su adaptación curricular al alumnado con necesidades educativas especiales, en nuestro caso síndrome de Down, que tiene una adaptación curricular con contenido de cuarto de primaria. Hay todavía poco compromiso y eso no nos lo neguemos, eso es así, ¿verdad, Macarena? Totalmente, los profesores de secundaria, es verdad. Porque la adaptación curricular significativa, aunque la ponga en práctica el PT y el AL en las horas que hay asignadas, ¿cuántas horas de PT y AL tiene un niño en secundaria? El profesorado tiene que ver un compromiso y cuando funcionan las adaptaciones curriculares significativas es cuando el profesorado tiene un compromiso con esa adaptación. Y los programas específicos, pues los programas específicos son los que hacen los profesores de PT y AL, pero no se refieren a materias curriculares. Los programas específicos son para niños que pueden medio seguir el currículum y que tú lo que les enseñas es estrategia para resolver los problemas de matemática, no que haga contigo los problemas de matemática que no hace en clase. Y las adaptaciones para alumnos de altas capacidades. Bueno, esto es lo de atención domiciliaria que todos conocéis. Hay una madre, perdona, que comenta a raíz de lo que estábamos hablando, que considera que no pueden estar el alumnado con síndrome de Down bien atendido en el aula si se sigue utilizando los métodos tradicionales de enseñanza, aunque tengan profesores de apoyo, monitores o lo que sea, que el acceso al currículum para ellos, si no se hace un esfuerzo metodológico y se sigue dando las clases convencionalmente, pues que lo van a tener muy complicado. La normativa es muy clara al respecto. Vamos a ver, yo soy bastante, voy a dejar de compartir para que nos veamos las caras. Yo soy bastante optimista porque en 2015 salieron las medidas de atención educativa ordinaria. Yo recuerdo que yo ese verano con mucha ilusión me preparé unos PowerPoint buenísimos con dibujo animado, una cosa monísima, mi planteamiento. Y luego llegué al colegio con mucha ilusión, lo expliqué al profesorado y tuve unas charlas en septiembre. Y allí todo el mundo, de lo que te decían básicamente las medidas ordinarias, que a los niños que son de necesidades educativas especiales, incluso otros niños que tengan necesidades y no estén ni siquiera diagnosticados,
que tú ves que tiene un niño un problema de atención y le tienes que explicar las cosas 2 veces a la hora de hacer un examen, o darle más tiempo al examen, que cómo se le iba a dar más tiempo a un niño al examen, que entonces lo otro, los demás que, bueno, eso fue en 2015, me ha costado mucho. Actualmente el profesorado de primaria, aunque todavía no es una batalla ganada, está más mentalizado que el alumnado con necesidades educativas especiales te tienen que poner un examen, que yo lo que quiero saber es si sabe sumar y restar, y como le explique, aunque se lo tenga que poner en 3 colores la suma y la resta, que la evaluación es una parte más de la educación y que esto no son oposiciones a judicatura, esto es la educación básica que abarca primaria y secundaria, infantil, primaria y secundaria y educación básica, Si que es es obligatoria y gratuita para todo el alumno. Y entraron, yo tengo esperanza, yo no lo veré, me moriré antes, pero yo tengo esperanza de que en los institutos se llegue a ser un diseño dual de aprendizaje en condiciones y una educación inclusiva que realmente, como dice esta señora, que no sé quién es la que lo ha dicho. Gloria se llama. Pues lo mismo, Gloria, yo estoy convencida de que algo se conseguirá, porque evidentemente en una clase de matemática donde se está dando ecuaciones de segundo grado, si tu hijo o tu hija está haciendo una adaptación curricular de cuarto, o tiene un profesor de matemática muy motivado que dice, venga, hacer los problemas, y en ese, mientras que los demás hacen los problemas de ecuaciones de segundo grado, se sienta un rato al lado de este alumno y le ayuda a realizar su adaptación curricular, que está en la ley que hay que hacerlo, y le da explicaciones adicionales y demás, el alumno no sale para adelante. Esa adaptación curricular no sale solo con las clases de PT y AL, eso está claro. Entonces, es verdad que hay que cambiar, y hay que cambiar hacia una escuela muchísimo más inclusiva. ¿Qué es lo que tiene el espíritu de la ley? Por eso digo, los decretos y las instrucciones no sé cómo van a salir, pero el espíritu de la ley es crear una escuela para todos, y en esos aspectos desde el año 82 hasta el 2022, que ya empezamos el curso 2021-22, ha llovido mucho y afortunadamente hemos avanzado muchísimo. Nos queda mucho trabajo por hacer. Yo el otro día le decía a una madre, cuando yo empecé trabajando en este tipo de cosas, no creí que tantos años después iba a estar yo en la misma batalla todavía en algunos casos, ¿no? Y entendiendo que el profesorado entienda que el alumnado con NEA es tan suyo como el otro, de la otra punta de la clase. Es un alumno suyo, y que tiene que sacarlo por adelante con todas sus energías, y que no es un estorbo en la clase. Y todavía estamos vendiendo eso muchas veces. Desgraciadamente, todavía no está totalmente asumido lo que es la escuela inclusiva. Y tenemos que contemplar que es una realidad, pero que la normativa legal va por esa línea, que no hay una ley. Cuando dice alguien, ¿cuándo lo van a cambiar? Digo, esto es algún padre que se ha pensado que la nueva legislación va a perjudicar a sus hijos y que dice, bueno, pues por lo menos aguantaremos hasta que venga otro gobierno y lo cambie. No, yo tengo la gran esperanza de que esté el color que esté en cualquiera de los gobiernos, no hay, si vosotros cogéis la normativa de Andalucía y la nacional, veis que no hay diferencia significativa en la atención a la diversidad. Creo que en las pocas cosas que los políticos se han puesto de acuerdo es que tenemos que dar una oportunidad en la escuela ordinaria a todo el alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Por lo menos los únicos en los que se ponen de acuerdo. Bueno, ya es un logro. Bueno, pues no sé si hay algo más que tú quieras comentar, o si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, no sé si por el chat o bien activando el sonido, si hay alguien que quiera preguntar algo más. Pueden preguntar abiertamente, sí. Por nuestra parte, daros las gracias por nuestra nueva información y el esfuerzo que habéis hecho por atendernos. Digamos que te agradece toda la orientación. Uno va a ciega, y cuando encuentra personas como vosotros que nos orientan, pues es de agradecer, la verdad que sí. Yo le comentaba a Macarena cuando hablamos de estas charlas, digo, Macarena, es que lo que voy a transmitir más dudas que certezas, porque estamos en un cambio normativo, pero que y que no sabemos en qué términos. Yo las instrucciones desde 2015 hasta luego de 2017 me las sabía estupendamente, punto por punto, y he trabajado Macarena sabe que he trabajado intensamente por llevarlas a la práctica, pero ahora mismo no tenemos instrucciones que sustituyan a esas, pero sí yo estoy muy confiada porque cada avance normativo ha supuesto un avance positivo para el alumnado.
y el espíritu de la norma va en esa línea. Podemos llevar una sorpresa negativa, pero no. Pero en principio parece que no. Entonces, como yo sí me quedo un poco a modo de resumen, que a pesar de la polémica que se ha creado en los medios de comunicación con respecto a la ley CELA y todos los cambios que iba a haber, tanto buenos como expectativas, que en realidad todavía no hay... No hay cambios significativos. Puede haber pequeños pasos en ese sentido, o incluso puede haber, a lo mejor tenemos más dificultades para argumentar una repetición extraordinaria en primaria, por ejemplo. Pero en principio no creo yo que haya cambios sustanciales que perjudiquen a nuestro alumnado, sino que más bien todos los cambios van a ir en una línea de mejora, pero tampoco de tirar cohetes. Y lo de la titulación yo creo que es un error insistir en que nuestros alumnos titulen si tienen las competencias básicas, porque el título de graduado en educación secundaria te sirve. Mira, ha habido padres que han apretado mucho y han sacado incluso una formación profesional, ayudándole mucho a sus hijos desde casa, apretando al profesorado, y tienen la titulación, pues a lo mejor de auxiliar administrativo. Pero si no tienen las competencias básicas, ¿cómo lo va a colocar? Y yo le decía, pues colócalo en tu empresa. Dice, no, es que no tiene la base. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Es preferible que haga la secundaria, y si no aprueba la secundaria ni titula, lo meta en formación en educación secundaria de adultos y adquiera las competencias básicas y luego estudie algo que le sirva para trabajar, que tenga una formación que le sirva para un puesto de trabajo, porque estos niños sí que son buenos para trabajar en lo que en cada uno de sí. Pues cuando tú tienes un niño de 3 años que no tiene ninguna necesidad educativa especial, tú tampoco sabes si va a ser ingeniero o bedel, ¿eh? Y sin embargo, y no te lo planteas, pues con estos niños tampoco nos tendremos que plantear. Tenemos que desarrollar al máximo sus potencialidades y que tengan un puesto de trabajo. Y que un puesto de trabajo que ellos sean capaces de desarrollar, sin engañarnos, que tengan y pueden hacerlo, pero si le damos con aquello que le gusta y que tiene capacidad, lo formamos adecuadamente y le adaptamos al puesto de trabajo. Ha habido muchísimo dinero del Ministerio de Empleo que se ha gastado en los últimos 15 años en puestos de trabajo. Y yo creo que eso ha sido un gran fracaso, porque ¿cuántos niños de los nuestros, Macarena, están trabajando, cobrando un sueldo y haciendo un trabajo que realmente sea rentable y que puedan vivir de eso? ¿Cuántos? Pues muy pocos, la verdad. Y se han tirado millones y millones y millones en formación, pero la formación no ha ido bien encardinada. Yo creo que ahí las asociaciones, cuando salga la reforma de la formación profesional, sí que tenéis que hacer un estudio muy importante para presentar a ese borrador que está circulando aportaciones en que los tintes se carguen en las habilitaciones profesionales. Mira, el Colegio de Sordos tuvo una experiencia, un PTVAL como centro específico de formación en hacer muebles, y niños muy discapacitados han hecho unos muebles estupendos que podemos comprar tú y yo. Eso es una formación para el empleo. Por supuesto, le enseñan las medidas básicas para que corten las medidas de seguridad, para que no se corten con las máquinas, y poco más. Y que este barniz es tóxico, y poco más. No tienen materias teóricas, lo que tienen un maestro de taller que vale un potosí. Entonces, este tipo de cosas, que por cierto, algunos padres que hayan perdido el tren de la integración, lo que pasa es que allí tampoco nada más que lo admiten hasta los 21, que estamos limitados porque funciona como PTVAL. Pero que las escuelas taller también han llegado a formarse a estos alumnos, pero luego esa titulación no te vale, y en la formación profesional nueva debe de valer esa titulación que habilite en que sea un buen carpintero y lo pueda contratar a Polanco en aquel tiempo o lo que sea, porque saben muy bien de carpintería sin que tenga la FP2 de carpintería. Que haya. Entonces, ahí es donde tenéis mucho que decir sobre la reforma profesional, porque más dinero que en educación se ha invertido en la formación para el empleo de personas con discapacidad. Y desgraciadamente, al día de hoy, conozco muy pocos alumnos que tengan un trabajo en el que se puedan ganar la vida. Y sobre todo los que lo tienen son en las instituciones, en el ayuntamiento de tal y en el ayuntamiento de cual, porque el ayuntamiento se ha preocupado de cumplir la ley porque son ayuntamientos, pero las empresas no han apostado por este alumnado porque no hemos sabido formarlo lo suficiente para que sean competitivos. Porque poder pueden, ¿eh? Sí. Yo pediría un favor a todos los asistentes, si no os importa, para vernos un poco las caras y hacer una foto de despedida, ¿os importaría conectar las cámaras?
Y así podemos hacer una foto de familia para recordar este momento. Ay, muy bien. Ay, que ya voy viendo carillas. Da igual los pelos, da igual, no importa. El caso es que hemos estado. Yo espero que os haya resultado útil la charla. Gracias por escucharme, por seguir confiando en mí. Y mientras que siga trabajando, que todavía me quedan algunos años para jubilarme, no muchos, seguiré colaborando con vosotros. Yo te lo agradezco muchísimo, Carmen. Además, esto no es como cerrar el círculo. Este año cumple CEDAW 25 años. Qué pena que no lo podamos celebrar por todo alto. Bueno, no porque lo ya vendrá. podemos celebrar nada más que todo de manera muy telemática y así, pero quiero que sepas que tú formas parte muy importante de la historia de estos 25 años de CEDAW y cómo los padres de los niños mayores de la asociación, de los que fueron fundadores, tienen muy buen recuerdo de aquellos equipos EPOER, ¿no? Eran en ese momento. ATAI, los equipos de atención temprana, Marco Antonio, esto lo estuve yo en atención temprana. Efectivamente, sí. De esos equipos de ATAI. De bebé, de días. Yo, Marco Antonio, lo empecé a trabajar con días de nacido. Efectivamente. Y bueno, es una manera también de hacer una celebración también de este 25 aniversario, el que tú hayas tenido la atención temprana de los que son los mayores de la asociación. Así que te agradezco enormemente que siempre podamos contar contigo. Y bueno, y a la familia y compañeros y compañeras que os veo por ahí, os agradezco también que hayáis venido. Sé que ha habido familias que han tenido problemas para entrar en la reunión, no sé por qué. Intentaremos solucionar los problemas. De todas formas, Macarena, como me he quedado con la mala imagen de que he dado más dudas que certeza, cuando tengamos legislación un poquito más en firme, a principio del curso que viene, yo me comprometo a repetir las charlas. Vale, cuando haya una norma, esperemos que pueda ser presencial. Hoy ojalá. Al final del primer trimestre tendremos ya más certezas normativas que las que tenemos ahora. Vale. Entonces, en esa línea, yo desde aquí me comprometo con todas las familias y contigo a repetir las charlitas, a ser posible presencial, explicando cómo todo esto que ahora mismo está en el aire, cómo se va a aplicar con las instrucciones que salgan 9 y demás, que de aquí a diciembre salgan, ¿vale? Muy bien. Entonces quedamos emplazados para un poquito antes de Navidades y vernos con el abriguito, pero presencialmente. Te tomo la palabra. Muy Estupendo. Bien, pues muchas gracias a todos. Somos capaces de hacerlo de cualquier manera, da igual pandemia y da igual lo que sea. Somos capaces de seguir con la formación y de seguir con los encuentros también de familia, aunque sea de manera telemática. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a ti otra vez, Carmen. Y gracias a vosotros por escuchar. Adiós.